conmigo el siempre informado Juan Enrique. Buen día, Guillermo. Ya con 51 años instalado definitivamente. Claro. Vamos a ver si cumplimos con la edad y un poco de seriedad a este tema. Cansado, está trabajando, Juan. Sí, realmente estoy cansado, estamos analizando, realmente también hay que seguir de cerca las medidas económicas, la gente quiere saber de qué se trata esto, ¿no? Bueno, vamos a escuchar el primer tramo, la apertura de la conferencia de prensa. Habló de todo el ministro, si no lo viste quédate porque habla de la deuda, habla de la situación económico-financiera de la Argentina, habla del cepo, habla de las decisiones inmediatas y de lo que va a ir haciendo escalonadamente. Pero primer tramo y lo analizamos. Por supuesto que la política monetaria es parte de un programa macroeconómico integral, de modo que la política monetaria está coordinada con el resto del esquema de política macroeconómica. Y en cuanto a la cuestión cambiaria, bueno, en una situación de extrema ansiedad, el gobierno de Mauricio Macri decidió instalar el cepo para lidiar con una situación de crisis muy profunda. Eso está allí y lo hemos recibido. Para que la economía argentina pueda sacarse eso de encima, la economía argentina se tiene que tranquilizar, ¿sí? O sea que este no es el momento de eso. Y en cuanto a medidas de desdoblamiento, en lo inmediato seguiremos igual. Sí que se estarán evaluando bien cuál es el régimen cambiario hacia el que Argentina puede ir en función de la evolución que va exhibiendo la economía, ¿okay? Pero hoy, primer día nuestro en el Estado, esta es la situación que recibimos y hoy no estamos tomando medidas al respecto. Es calma. Por ahora calma. Cautela. Seguimos como estamos y vemos cómo se van dando los acontecimientos. El ministro habla de que cada medida es parte de un todo, ¿no? De una macroeconomía. De eso habla el ministro, ¿no? Habla de un paquete macroeconómico. Hace una dura crítica a lo que pasó con la economía del gobierno anterior. Habla de irresponsabilidad y de que estamos en una profunda crisis. Claramente la describe así. Y él dice que las medidas que se tomen, que van a ser parte de un proyecto de ley, tiene que ver con un programa macroeconómico. Es un cambio de modelo. Lo veníamos diciendo, Guillermo. No son medidas aisladas, tiene que ver para tomar otras decisiones, dijo, la evolución de la economía. Lo que queda claro, Juan, entonces, cepo por ahora. Claro. Tal cual sucede ahora, si tenés cuenta $200 y no 100 por ventanilla. Sí, igual. Y el resto a esperar. También dijo algo muy importante, no hay desdoblamiento, viste que se hablaba... No hay $2. No hay $2. Ni $3. Me parece importante, también lo dijo el jefe de gabinete, lo dijo el día de ayer, y es importante, eso es una definición importante. Recordemos que cuando hay $2 siempre están los especuladores que... el exportador o el importador que sobrefactura o subfactura y hace una diferencia con el dólar oficial. Sí, los que van y vienen. Claro, digamos. siempre hay. Por eso el ministro conoce eso y está buena esa definición, ¿no? Le dice especuladores, para ustedes no hay lugar. Por ahora y con mucha cautela, Martín Guzmán siguió adelante con la conferencia de prensa con los puntos que todos tenían expectativas, las cosas como son, los que esperaban anuncios para su bolsillo, que son los que no tienen absolutamente nada, y los que esperaban anuncios para sus grandes cuentas bancarias, que también quieren saber si van a cobrar o no. Así siguió la conferencia. Ajuste fiscal brutal. Es necesario resolver el problema de la deuda. Para poder pagar hay que tener capacidad de pago. Y para tener capacidad de pago la economía se tiene que recuperar. La forma en que vemos esto no es sobre la base de una disputa. Nosotros queremos tener una relación constructiva con todos los acreedores, con los bonistas privados y con el Fondo Monetario Internacional, entendiendo que aquí hay un problema y que tenemos que resolver el problema para que todos se beneficien y para que los acreedores puedan cobrar. Tenemos que tranquilizar a la economía argentina, propiciar su recuperación. Lo que eso implica es que tenemos que definir un sendero de superávits fiscales primarios y de resultados comerciales que sean consistentes con la estructura de deuda modificada. De modo que nosotros, sobre la base de este espíritu constructivo, estableceremos consultas con los acreedores para obtener una modificación en el perfil de la deuda, una modificación elaborada en el perfil de la deuda,
que sea consistente con estos vigilantes, que nos permita tener un sendero de superávit primarios, fiscales, resultados comerciales, consistentes con la nueva estructura de deuda. Este tramo es muy interesante, Juan. Muy interesante. Muy. Le habla directamente, vos fíjate, Guillermo, él ahí, el ministro, le habla a los acreedores. Le dice, muchachos, yo no les puedo pagar si no tenemos superávit primario y superávit comercial. Si yo no junto los dólares, no les puedo pagar. Y la única forma, lo dice ahí el ministro, y lo dice mirando a los acreedores, mira la cámara. Y la única forma, si yo no tengo crecimiento, no puedo pagar. Lo dice muy claro y dice que él no quiere tener una relación mala, él quiere hacerlo por las buenas, una relación amigable, pero directamente le habla a los acreedores. En este corte, él se dirige a ellos. Prácticamente esa es el discurso, ¿no? Él dice, no podemos pagar si no crecemos. Eso está diciendo el ministro. Habló también de un sendero consistente, dice él, ¿no? A la hora de pagar, y también habla de que ese reperfilamiento va a sufrir algún cambio, claramente, porque va a depender de la posibilidad argentina de pagar. Un poco para clarificar estas palabras, no porque no haya sido claro, sino para tratar de dejarlo bien sobre la mesa, tal cual lo expresó. Él dice, primero tenemos que ver cómo lo generamos, cuánto tenemos, y después te vamos a decir cómo. El ministro ahí también lo aclaró, ¿no? Esto no es con ajuste. Acá no hay ajuste para que paguen los argentinos. No en el año 2020. Acá no hay ajuste. El ministro dice, acá hay un superávit que tenemos que lograr y tiene que ver ese superávit para buscar el crecimiento. Y si en ese superávit yo tengo que dejar de pagar algunas deudas, algunos capitales que debo para buscar el crecimiento, tiene que ver con eso. Y porque el ministro lo dijo varias veces también esto, es que él busca frenar la caída de la actividad económica. Ni siquiera habla de crecimiento. Frenar. Busca frenar la caída de la actividad económica. Y también habla de cómo podría llegar a darse ese proceso, o por lo menos deja entender cómo podría llegar a darse ese proceso, es decir, crecimiento primero y después compromiso. No tiene otra alternativa Argentina porque claramente si uno debe más de lo que gana no lo puede pagar, no lo puede afrontar, y el costo en este caso para una nación ya sabemos cuál es. Para poder pagar, si vos no producís, es recortando, y cuando vos recortás producís la catástrofe que hoy vivimos. Mira, Guille, si vos lo mirás en números, vos analizás el presupuesto que presentó el gobierno anterior, el de Mauricio Macri. El presupuesto total es de 6.2 billones de pesos. El 20% estaba destinado a pagar capital e intereses, 1,2 billones. Por eso el presidente de la Nación ayer dijo que lo va a tratar nuevamente en marzo o en abril. Exacto. ¿Por qué te digo eso? En el año 2015 solamente era para pagar deuda el 5% del presupuesto, ahora es el 20%. A eso se refería el ministro. Hay que decir también que el gobierno debuta pagando un tramo reperfilado de algunos bonos del mes de septiembre, los va a pagar hoy, son 430 millones, no es poco dinero. Vamos a escuchar otro tramo de lo que desea Martín Guzmán en esta interesantísima conferencia de prensa. También hay un reconocimiento por parte del FMI de la grave situación económica en la Argentina. De modo que pensamos que existe la posibilidad de que haya un diálogo bien constructivo, ya está ocurriendo, que se haga. Pero hay que tomar decisiones. Esas decisiones las vamos a tomar nosotros. Nosotros somos un soberano que decide por nosotros mismos. Este es nuestro proyecto y el programa es nuestro. No es un programa diseñado por el FMI, es un programa diseñado por nosotros. De modo que vamos a buscar, a lo que estamos haciendo, adecuar el acuerdo a los objetivos de sostenibilidad macroeconómico que se establecen en este programa. Va a ser una característica general de mi gestión comunicar las decisiones por escrito y de forma institucional. Si yo dijese un número y dejo abierto todo el resto de los números, eso generaría incertidumbre. Y eso no sería responsable. ¿Sí? Y eso lo estarán viendo en los próximos días. De hecho, en los próximos días, en el periodo de sesiones extraordinarias en el Congreso, estaremos presentando un proyecto de ley de solidaridad y reactivación productiva, que justamente contiene medidas orientadas a lidiar con esta profunda crisis económica y social.
Aquí dice varias cosas también Guzmán. Lo primero es el programa es nuestro, no es del FMI. El programa es nuestro. Dice muchas cosas. Lo segundo es que ya hay contacto con el FMI entre Guzmán y el Fondo Monetario Internacional. Y lo tercero es que esos anuncios que ya se habían adelantado a través de los medios de comunicación, de los créditos y de la emergencia para los argentinos que tienen más necesidades, se va a hacer a través de una ley, Juan. Sí, claramente. Lo que le dice el Fondo Monetario, bueno, muchachos, ustedes son corresponsables de este desastre económico. Ahora nosotros vamos a decir qué vamos a hacer. Le marca la cancha al Fondo Monetario Internacional y dice algo muy importante: soberanía. Habla de soberanía en las decisiones de política económica. ¿Sabes por qué digo soberanía? Ayer mucha gente me preguntaba, Juan, ¿por qué no desconoce la deuda? ¿Por qué el ministro no dice esa deuda es impura? No, claramente cuando vos hablas de soberanía, debés reconocer que esa deuda fue tomada por un gobierno democrático. Cuando un gobierno democrático toma deuda, la toma por todos los argentinos. Eso reconoció también el ministro, pero le marca la cancha. Señores, ahora el programa de política económica lo marcamos nosotros, y también dijo que va a ser por escrito para que no se creen falsos pensamientos, no se tergiverse la situación económica. Va a ser todo por escrito, Guillermo. Es importante destacar esto porque la primera decisión ya va a contramano de lo que hacía el gobierno anterior y de los pedidos del Fondo Monetario Internacional, que era, lo digo entre comillas y lo dejo bien claro, ahorrar en sectores donde ya no había espacio para recorte. Y de hecho los recortes se daban allí. Axel Kicillof acaba de anunciar que no van a aumentar las tarifas en la provincia de Buenos Aires, y si bien ese no es en línea recta un recorte, sí es la imposibilidad de los argentinos hacer frente a sus compromisos. Este es un cambio de política, claramente. En números, capital e intereses del año 2020 es 1,2 billones. 1,2 billones. ¿De cuánto estamos hablando, Guille? ¿De cuánto? Estamos hablando del presupuesto de salud y educación nacional multiplicado por 2. Es una barbaridad. Es un montón de guita, es el 20% del presupuesto, cuando en el año 2015 era el 5%. Dijiste salud y... Salud y educación, o sea, multiplicado por 2. Son las escuelas que te faltan, son los remedios que te faltan, el salario de los docentes, que te faltan, son la paritaria nacional. Vuelve. Epa. Vuelve la paritaria nacional. Claro, por eso te digo. Vamos a seguir escuchando esta conferencia de prensa muy esperada ayer del ministro Martín Guzmán. Nosotros lo que venimos a hacer aquí es resolver lo que es una muy profunda crisis económica y social. La situación hoy es de extrema fragilidad. La macroeconomía está en un estado muy frágil, navegando por un fino corredor. Y lo que hemos hecho es preparar un programa macroeconómico que es un programa para frenar la caída dadas las restricciones que hoy enfrentamos. Lo que ocurrió en los últimos años llevó a Argentina a la crisis profunda que estamos viviendo hoy. El modelo básicamente fracasó, es un modelo que en el mundo en general nunca ha funcionado. Ha generado mayor vulnerabilidad social en los países en los que este tipo de modelos se ha implementado. Y eso es lo que hoy vivimos en Argentina. ¿Sí? Lo que vemos es un incremento de la pobreza que ya se acerca al 38%, y viene subiendo. Más de 1.500.000 personas entraron en situación de pobreza en los últimos 4 años. Es una situación en la cual en Argentina hay hambre. Ha habido un brutal crecimiento de la inseguridad alimentaria. La indigencia en el segundo trimestre del 2019 ya era 7,7% y siguió creciendo. Más de 500.000 personas entraron en situación de indigencia en los últimos 4 años. Lo mismo con el desempleo. Ya hace tiempo la tasa de desempleo pasó los 2 dígitos y sigue creciendo. El Producto Interno Bruto también viene cayendo. En 3 de los últimos 4 años cayó y ha caído en los últimos 2 años y viene picada. Y la inflación va a rondar el 55% en el año 2019. ¿Sí? Y con ello ha habido también una muy fuerte destrucción de empresas. Esa situación es la que nosotros venimos a revertir. Son números que nosotros contamos todos los días en este canal y lo hemos hablado con Juan Enrique, pero él habla de un fino corredor. La economía argentina está en un fino corredor, dice él. Es muy importante, ¿no? El ministro tiene mucha experiencia en situaciones como esta en el mundo, ¿no? Él lo dice así:
En el mundo, este modelo que aplicó el gobierno de Mauricio Macri fracasó. Él se refiere a Portugal, a Grecia, a Ucrania, a Turquía. ¿Sabes lo que sucede, Guille? Cuando vos tenés caída de la actividad económica y ajustás, o sea, bajás salarios, se sigue cayendo la actividad económica. Eso le pasó a Mauricio Macri en el año 2019. Y ahí el ministro, un ministro con mucha experiencia internacional, mostrando, contrastando los modelos económicos, nos cuenta, esto va a seguir fracasando, y describe la irresponsabilidad del gobierno, del mejor equipo de los últimos 50 años, hay que decirlo, describe esa irresponsabilidad y los resultados: pobreza, indigencia, hambre, caída de la actividad económica, cierre de fábricas. Como vos decías, Guille, todo lo que nosotros describíamos en los últimos meses de lo que estaba pasando en la economía. Por suerte tenemos un ministro con mucha experiencia internacional que ve lo que veíamos, lo que describíamos en Turquía, en Grecia, en Ucrania, que cuando vos ajustás en recesión, se sigue cayendo la actividad económica. Por eso el ministro dijo: acá, señores, no vamos a ajustar. A los que le debemos no van a tener que esperar, porque esa plata la vamos a usar para el crecimiento económico. Pensar que el ex jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña, dice no se puede evaluar a un gobierno por una o dos variables o variantes. ¿No? Y son muchas más, lamentablemente son muchas más. Digo lamentablemente no por él, sino por todos los argentinos que padecen las consecuencias de las malas decisiones que se tomaron en su momento. Habla de los jubilados, ahora de las jubilaciones, Martín Guzmán. Cuestión que es de fundamental importancia, que usted menciona, que es la cuestión de las jubilaciones, que nosotros consideramos que lo que se ha hecho durante el gobierno de Macri con las jubilaciones es inaceptable y es muy grave. En el único año en el que la economía creció durante su mandato, se decidió cambiar la ley para no compartir el crecimiento con las jubiladas y los jubilados. Y la caída de las jubilaciones en términos reales ha sido muy fuerte, sobre todo sobre los sectores más vulnerables, sobre los cuales ha sido brutal. Esos sectores hoy están en una situación de mucha vulnerabilidad y eso es algo que nosotros queremos resolver. Y eso estará incluido en las medidas que se están considerando y que se verán cuando se vea el proyecto de ley que será enviado al Congreso. Con adjetivos calificativos, el ministro define la situación de las jubilaciones y los jubilados, sobre todo en Argentina. Juan. Admiro la parsimonia del ministro, ¿no? Yo quisiera ver a Juan Enrique sentado ahí. En realidad estuvimos en C5N diciéndolo durante todo el año, ¿no? Vos fijate que la jubilación mínima ronda los 15.000 pesos y el umbral para la indigencia está en 17.000 pesos. Eso dijo el ministro. Le sacaste a los jubilados para darle a los sectores concentrados. Lo dijo claramente: cuando Argentina creció en estos últimos 4 años, que fue el 2017, vos le ajustaste las jubilaciones. Fue clarísimo el ministro. Realmente la parsimonia, la tranquilidad, es admirable cuando ves los resultados calamitosos de política económica, ¿no? Fue muy duro en la crítica, pero el tono y la gestualidad muy cordial. Pero cuando él dice el único año que tuvo crecimiento durante su gestión, cambió la ley para no compartir, esa palabra utilizó, los beneficios de ese crecimiento con los jubilados. Si vos mirás los números, en el año 2017 la jubilación mínima rondaba los 9.000 pesos y el umbral de la indigencia estaba en 6.000 pesos. O sea que el jubilado no era indigente. Vos mirás los números, los resultados del año 2019, estás en 15.000 pesos con el umbral en 17.000 pesos. O sea, claramente lo que dice el ministro es: vos no quisiste compartir el crecimiento económico con los jubilados. Lo que dice el ministro, que fue una distribución regresiva. Le sacaste a 7,5 millones de jubilados para darle a las energéticas, para darle a los bancos, para demostrar que la política económica miraba a unos pocos. Eso dice el ministro. Miren, los números son conocidos, ustedes los conocen. Nosotros los hemos contado a lo largo de todos estos años. La matemática es muy fría. 2 más 2 da 4 y 4 más 4 da 8. En un ejercicio matemático universitario no incluye ninguna otra variante que los propios números de la suma o la resta. Pero cuando hay personas en ese cálculo, debe mirarse de otra manera. Debe incluir sí o sí la mirada humana, la mirada social, la mirada política al fin y al cabo, porque para eso uno se dedica a la política, para modificar la calidad de vida de la gente.
Y entiendo que si es un hombre de bien y se dedica a la política para modificar la calidad de vida de la gente, lo hará para mejorar la calidad de vida de la gente y no para empeorar la calidad de vida. En los últimos años, claramente, un amplísimo sector de la Argentina perdió calidad de vida. Lo que dijo ayer el ministro Martín Guzmán va en sentido contrario a los cálculos que hacía el gobierno anterior, que se centraba en los fríos números, olvidándose claramente que detrás de esos números había personas que sufrían. Los números deberán existir y los números tendrán que ser prolijos, pero siempre sabiendo que cada decisión política que se toma en materia económica afecta a la vida de millones de personas.